Bien, y desde octubre a la fecha la positividad de exámenes PCR ha bajado de 4 a 3%. Cifras que son alentadoras, sin embargo el MinSal ha llamado a esperar una tendencia para poder relajar ya las medidas. Conversemos sobre este tema con la infectóloga y académica de la Universidad de Chile, la doctora Claudia Cortés. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto hasta ahora con Mega Noticias Alerta. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, le quiero preguntar cómo evalúa estas nuevas cifras entregadas por el último balance del MinSal, que ya son 2.640 nuevos casos y 33 fallecidos. Es decir, que ya llevamos varios días, podríamos decir casi ya un par de semanas, con esta tendencia por sobre los 2.000 casos nuevos de contagios diarios. Sí, efectivamente, después de varias semanas ya bien sostenidas con números elevados, pareciera que no estamos superando los 3.000, pero aquí lo importante y el mensaje es siempre el mismo, no hay que confiarse y si queremos tener ciertas ventajas de algunas libertades, como poder tener actividades en restaurantes, en recitales, tenemos que tener también la responsabilidad del autocuidado y eso significa seguir usando la mascarilla, seguir ventilando los espacios y fundamentalmente vacunarse. Es la combinación de todos esos factores, la vacuna más las medidas de autocuidado, que nos va a permitir tener un poco más de libertad y no retroceder como lo está haciendo, por ejemplo, Austria, que está en una situación muy dramática, en que están volviendo a cuarentena. Claro, bueno, y de hecho con este aumento de contagios se ha discutido, por lo menos se ha conversado, se está debatiendo esta posible o evaluando incluso volver a las cuarentenas. ¿Usted considera que sería una medida óptima volver a las cuarentenas quizás? Los números actuales no están para nada cercanos a los números cuando necesitábamos y estuvimos en cuarentena. Ya. Hay que considerar también de que casi 2 años de pandemia hacen bien difícil volver a ese tipo de restricciones. Por eso, si tenemos un buen balance entre ciertas medidas de libertad poblacional, por así llamarlas, y las del autocuidado, podemos ir frenando el avance y mantener esta meseta que tenemos actualmente sin que aumenten los casos. Pero es fundamental que las personas que no se han vacunado, que no han recibido ninguna dosis de vacuna, se vacunen. Ellos son quienes están más en riesgo. Hoy día prácticamente la única variante circulante es Delta. Delta es más contagiosa y tiene un cuadro que lo hace más difícil de diferenciar con un resfrío común y sabemos que las personas no vacunadas puede evolucionar en forma bastante compleja, requiriendo hospitalización y eventualmente UCI y la muerte. Claro. Ahora, por ejemplo, si vemos algunas experiencias de otros países que justamente podríamos decir que siempre van un poco más adelantados en temas sanitarios, en temas de olas de contagios, que nosotros, justamente porque el virus llegó antes a esos países que hacia nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Europa hay ejemplos bien interesantes y bien alarmantes también. Por ejemplo, está Alemania y Austria que decretaron que van a confinar, por ejemplo, a las personas que no están vacunadas. ¿Usted considera que es una medida que se podría adoptar acá en nuestro país? La verdad es que las situaciones dejaron ya de ser tan comparables desde que existe la vacuna. Chile tiene una tasa de vacunación altísima, cerca del 90% de la población objetivo está vacunada. En cambio, Austria tiene una tasa de vacunación bastante baja y Alemania no es tan baja, pero es menor que la nuestra. Por eso ellos es posible que estén teniendo este aumento de casos actualmente y además sabemos que las vacunas luego de 6 meses aproximadamente van perdiendo efectividad, por eso también es tan necesaria el booster o la tercera dosis dosis de refuerzo, digamos, claro. la dosis de refuerzo. Encerrar, por así decirlo, a quienes no están vacunados, la verdad es que tiene una serie de aristas legales. En Chile esa no es una situación que se haya planteado, pero estas distintas restricciones que tienen quienes no poseen el pase de movilidad a mí me parecen adecuadas. El ir bajando la edad para tener una dosis de refuerzo mandatoria, para tener un pase de movilidad activo, me parece que también está bien. Todo eso siempre y cuando haya una fiscalización adecuada, porque si nadie está fiscalizando el pase de movilidad, la verdad es que tiene poca utilidad. Sí, sin duda. Ahora, hay otros países, usted mencionaba justamente que Austria tiene menor tasa de vacunación que nosotros e incluso esta semana adoptaron medidas mucho más duras, mucho más extremas. A partir de la próxima semana ya va a ser obligatoria la vacuna. Es algo que no se ha descartado en nuestro país tampoco. De hecho, yo lo conversaba con la propia subsecretaria Paula Daza acá en Mega Noticias Alerta y ella dijo que ninguna medida está completamente descartada. Por lo tanto, igual está abierta la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria. Sí, está abierta, pero yo no estoy en los zapatos de la subsecretaria Daza. No, me refiero como pero, experta en salud.
si le Pero parecería la bueno que verdad sea es una medida que se aplique. la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado o ha ido en contra de la recomendación de que las vacunas sean obligatorias. Nosotros tenemos que ser capaces de educar a la población y hacerle entender lo relevante que es vacunarse. La verdad es que Chile lo ha hecho muy bien. Si los números de Chile son extraordinariamente buenos y la tasa de vacunación es altísima, pero todavía queda poco más de 1 millón de personas que no han recibido ninguna dosis y ha estado un poquito más lenta la dosis de refuerzo. Es fundamental este tipo de actividades que explique y que se le pongan restricciones. De ahí a hacerla obligatoria hay un paso importante, hay un paso legal, probablemente no todo el mundo va a querer, hay que considerar que hay un mínimo porcentaje de la población que no puede vacunarse, por lo tanto a ellos tampoco podemos someterlos a esta obligación, pero lo que tenemos que hacer es convencer a las personas. Nuestra tarea es convence a tu vecino, a tu suegra, a tu cuñada, a tus amigos que no quieren vacunarse y hazle entender que no solo es por cuidarlos a ellos, sino que es por cuidarte a ti mismo. La persona que no se vacuna no solo se pone en riesgo personalmente, sino que a quienes lo rodean. Y hay que considerar que hay gente, como los niños menores de 6 años, que no se pueden vacunar. Y si bien los niños suelen tener una enfermedad bastante más leve, hay un grupo de niños que se hospitaliza y en Chile han fallecido niños. Como los niños aún no se pueden vacunar, es nuestra responsabilidad como adultos que convivimos con ellos, es sí vacunarnos para bajar la cantidad de virus circulante y disminuir la posibilidad que otras personas se contagien. Claro. Doctora, ¿y usted cree que es probable que necesitemos una nueva dosis el próximo año? Me refiero para las personas que ya cuentan con su tercera dosis o la dosis de refuerzo, obviamente. La verdad es que yo solo contesto siempre en base a evidencia científica y no existe evidencia todavía. Ya. Las vacunas son una especie de plan Daisy, un entrenamiento del sistema inmunológico. A veces con 3 entrenamientos es suficiente, a veces se necesita un cuarto. ¿Cuándo vamos a saber eso? Cuando al cabo de unos 5 o 6 meses se vuelvan a medir anticuerpos en un grupo de pacientes y veamos si estos nuevamente han bajado y ya dejan de ser tan efectivos y se necesita un nuevo refuerzo. No siempre es necesario, si extrapolamos desde la experiencia de otras vacunas, hay veces que con 3 dosis es suficiente. La comparación con la influenza no es una buena comparación, porque ahí nos vacunamos todos los años porque la vacuna es diferente, porque el virus muta tanto que se necesita generar una vacuna distinta que incorpore estas mutaciones. Afortunadamente eso no ocurre con SARS-CoV-2, las tasas de mutación, las probabilidades de mutar son bastante más bajas con SARS-CoV-2, por lo tanto no se necesita fabricar, o hasta ahora al menos no se ha necesitado fabricar vacunas completamente nuevas como sí ocurre con la influenza. Así que no sabemos, es una posibilidad absolutamente, pero la evidencia científica todavía no nos da esa respuesta. Perfecto. Ahora, doctora, tenemos un gran desafío sanitario justamente para este domingo 21 de noviembre porque tenemos jornada electoral bastante extensa. Por lo tanto, yo le quería pedir si es que usted nos puede dar algunas recomendaciones para que las personas puedan ir a votar seguros. Por supuesto. Lo primero es que hay que ir a votar. Tome su lápiz azul, vaya y vote. Porque no usted quiera, pero vote. Es seguro votar. Somos probablemente uno de los países con el mayor número de votaciones en pandemia porque nos ha tocado un periodo eleccionario muy amplio. ¿Cuáles son las medidas? Usar una buena mascarilla que cubra nariz y boca, ojalá apretadita. Yo sé que molestan un poco, pero esas son las verdaderas mascarillas que sirven. No sacarse la mascarilla hasta que uno vuelva a la casa. Ojalá poder llevar alcohol gel en los lugares de votación, en general hay disponible, hacer lo más rápido el trámite, no quedarse conversando, no quedarse a la salida de los colegios donde uno vota y mantener en la fila una distancia de 1,5 metros. En los colegios o en los lugares de votación en general está bastante bien ventilado, la temperatura actual lo permite y al volver a mi casa lavarme las manos. Esas son las medidas. Básicamente lo que hemos estado repitiendo son medidas muy útiles. Si uno las hace bien, las posibilidades de contagiarse son muy bajas. El virus hoy día no es como fue en las elecciones, en algunas de las elecciones pasadas en que había bastante más casos positividad, de casos positivos. Hoy día la verdad es que buena mascarilla, una buena distancia en la fila, hacer el trámite rápido, no quedarse a conversar, no sacarse la mascarilla, es suficiente. Perfecto. Y en ese sentido, doctor, usted ha visto o ha presenciado que, por ejemplo, hay un relajo en el uso correcto de la mascarilla. Sí, claro, por supuesto. Hace calor,
Ya nos están permitiendo juntarnos a restaurantes o juntarnos en números un poquito más grandes, y eso hace que uno se saque la mascarilla para comer o para tomar líquidos, desgraciadamente algunas personas para fumar, y eso hace que uno la use menos. Ahora, Chile es de los países que ha mantenido el uso obligatorio de mascarilla, y eso, a mi opinión, ha generado una tan buena respuesta, básicamente que nuestros números sigan bastante bien dentro de todo, es porque no hemos levantado la prohibición o la obligación del uso de mascarillas. En los países que los han levantado, muchos de ellos han tenido que retroceder. La mascarilla es útil, la verdad es que uno puede andar con mascarilla aunque hagan 30 grados de calor, es un poco molesto, pero se puede y uno se acostumbra con el tiempo. Claro. Ahora, ¿a qué se debe esta alza de los casos de contagios? Considerando que tenemos un porcentaje altísimo, usted misma lo mencionaba, de vacunación a nivel ya país, tenemos cerca del 90% de la población objetivo vacunada, y siguen aumentando los contagios. ¿Cuáles son los factores de esa alza en los casos de infecciones? Son varios factores. Uno, hay que considerar que hay 1,2 millones de personas que no han recibido ninguna dosis de vacuna. Por lo tanto, hay gente que está absolutamente expuesta y que es como que si estuviéramos en marzo del año pasado, cuando nadie tenía vacunas, así que estamos totalmente desprotegidos. Otro es la gente que se vacunó muy al comienzo y que ya sabemos que después de 6 meses la efectividad de las 2 dosis de vacuna o de una dosis en el caso de los que recibieron una dosis va disminuyendo. Por eso es tan fundamental una tercera dosis o una dosis de refuerzo. Y por último, está en este momento una circulación de Delta. Delta es un virus que ha demostrado ser muchísimo más contagioso, más transmisible. Y eso hace que, juntando estos factores, gente no vacunada, vacuna que está siendo menos efectiva. Y hay una cosa muy importante, hay que recordar que la vacuna no fue diseñada para que no nos contagiemos, fue diseñada para que no nos enfermemos grave o no terminemos falleciendo por la enfermedad. Hay posibilidades de contagiarse y hay posibilidades de que yo, que estoy vacunada, me contagie y pueda eventualmente transmitir y contagiar a otras personas. Eso existe. Así que no es sorprendente de que los números estén subiendo. Afortunadamente no están subiendo tanto. Y las pandemias son así, son cíclicas, tienen ondas, tienen olas. Y lo que uno busca es que cada una de las olas siguientes sea más pequeña que la anterior, que está sucediendo en este momento en Chile, pero por ejemplo en Austria la ola que están teniendo ahora es la peor que han tenido en toda la pandemia. Por eso ellos están tomando las medidas que están tomando, llegando a ser obligatoria la vacuna y confinando en sus domicilios a quienes no estén vacunados. Claro, o sea, el énfasis se tiene que seguir poniendo en las personas que no están vacunadas. El énfasis se tiene que poner en ellos, en vacunar a los niños sobre los 6 años y en recibir la dosis de refuerzo. Las vacunas es lo que nos va a sacar de esto, pero son las vacunas más mascarilla, ventilación y lavado de manos. Es el paquete completo. Claro. Ahora, hay muchos expertos, doctora, que hablan de una tercera ola, otros incluso ya hablan de una cuarta ola. Lo cierto es que estamos en una nueva ola de contagios, más allá de la tercera o la cuarta, estamos en una nueva ola de infecciones. Sí, es así. Ha sido un aumento bastante menor, afortunadamente, de lo que vimos en junio del año 2020 y en abril, mayo de este año, que fueron periodos muy duros, con una sobrecarga laboral para el personal sanitario gigantesca y con un estrés, porque la ocupación de camas críticas era muy alta. La diferencia con ahora es que como mucha gente está vacunada, se enferma con personas que están vacunadas, pero esa enfermedad tiende a ser, en la gran mayoría de los casos, bastante más leve. Por lo tanto, las personas se contagian, las PCR salen positivas, la positividad puede oscilar y subir. Aumento el número de hospitalizados ni de hospitalizados en camas críticas. Ese es el gran problema. Hoy día lo que tenemos que poner mucha atención es cómo están los números de hospitalizados en camas UCI, porque hoy las camas UCI están ocupadas con pacientes con otras patologías, pacientes posquirúrgicos, pacientes que tuvieron que posponer sus atenciones médicas durante muchos meses, más de un año en algunos casos, y ahora están ellos ocupando esas camas. Por lo tanto, hoy día no tenemos la disponibilidad de camas críticas que tuvimos meses atrás. Claro. Perfecto, doctora Claudia Cortese, muchas gracias por esta interesante conversación hasta ahora con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Un gusto. Igualmente. Y a votar con mascarilla y lavado de manos. Exacto, y con alcohol gel y una buena botella de agua porque va a ser mucho calor. Nos dijeron que por lo menos 32 grados. Así que con su buen gorrito, bloqueador solar. Hoy que vamos a tener que ir cargados. Hay que ir con un bolsito, pero bueno, hay que ir a votar seguro. Eso es lo importante. Ya, doctora, que esté bien. Chao, chao. Buenos días. Gusto. Igual.